Pues en esta jornada de hoy nos hemos querido venir hasta el cine, concretamente hasta Cines Mercado, porque hoy pues contamos con la presencia del director Juanjo Castro, que nos acompaña aquí antes de comenzar la charla que va a versar sobre el documental que ha dirigido recientemente y que, bueno, pues mejor que nos lo explique él. En primer lugar, Juanjo, muchas gracias por atendernos y también bienvenido a Soria. Muchas gracias. Bueno, un documental en el que se quiere también de nuevo tratar algo que atañe, por desgracia, a toda la humanidad, como es una pandemia, concretamente como es la de la COVID, y concretamente el lado más triste de todo, que es los fallecidos también, las víctimas por ello. ¿Cómo surge también el poder crear este documental con esta temática? Sí, bueno, lo primero es los fallecidos en residencias de mayores, ¿no? Y la idea surgió porque leí el libro de Alberto Reyero, el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en la época de la pandemia, y no daba crédito a lo que estaba leyendo, ¿no? Me parecía que eso había que contarlo, ¿no? Entonces dije, pues tengo que hacer un documental sobre esta historia, y de ahí surgió el documental. La memoria nos falla a veces con los mayores. Recordar que a pesar de que existan residencias, ellos siguen viviendo ahí. Son personas que han tenido esa experiencia y que parece que les tenemos ahí apartados. Pues sí, mira, más precisamente lo estábamos hablando antes, ¿no? Que una de las cosas que he descubierto pues haciendo el documental, primero los fallecidos que hubo en la Comunidad de Madrid en residencias, pero bueno, en toda España, lo que pasa es que en unas circunstancias particulares en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero el segundo hecho que más me ha impactado de hacer el documental es cómo la situación actual de las residencias en toda España. Me parece que el modelo de residencias actual no es válido. Yo no soy un experto, yo no sé cómo se tiene que hacer, pero este no funciona. Es decir, tenemos que cuidar de nuestros mayores. Una sociedad que no cuida de nuestros mayores, malamente. Obviamente los primeros afectados, las víctimas, los fallecidos, pero claro, cuando uno intenta elaborar un documental de este tipo y habla con las familias, imagino que queda mucho de las familias dentro de él, no solo del documental, sino del director. ¿Qué es lo que le han transmitido a las familias a lo largo de la elaboración de este documental? Una de las primeras cosas que hice una vez que acabé el documental fue enseñárselo a las asociaciones de familias para que vieran que primero estaba hecho un documental con muchísimo rigor y con respeto hacia ellos. Es decir, estamos contando un tema muy triste, muy duro, pero no entro. Es decir, yo apelo a los datos, a la cabeza, al raciocinio, no apelo al sentimiento, pues si apelara al sentimiento, es decir, estaríamos llorando desde el minuto 1 hasta el final. Entonces, a las familias ven que estoy contando una historia que les ha pasado lamentablemente y que en cierto modo no se ha cerrado, es decir, se sienten reflejadas porque dice, bueno, esto va a quedar para el futuro y quedar ahí. Los datos y concretamente los números es lo que lleva también el título del documental. ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa cifra? Esa cifra representa a la gente que murió en residencias en la Comunidad Autónoma de Madrid y no fueron derivadas entre marzo y la primera semana de abril de 2020. Y no fueron derivadas por unos protocolos que hubo firmados por un alto responsable de la Comunidad Autónoma de Madrid de Sanidad. No solo, digamos, pero no es muy sencillo decir que por los protocolos esa gente murió. En el documental lo explico que por otras circunstancias, otros temas, esa gente no fueron atendidas. El documental se basa en una comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, pero como quedó inconclusa porque hubo nuevas elecciones, me baso en otra comisión que hubo ciudadana, en la que se le dio voz a familias y a trabajadores de residencias. Entonces, las dos comisiones, por lo que aporta una cantidad de datos infinita, digamos, casi. Y es que precisamente muchas veces esos datos que se ofrecen, esas comisiones, esas cifras, quedan muy frías y si no es por los documentales que pueden explicarlo un poquito más, no se da ese calor que tiene que tener esa información, ese sentir, ese tratar, ¿no? Claro, eso es lo que yo siempre lo recalco mucho en las presentaciones de los coloquios. 7291 no es una marca. Es verdad que yo lo utilizo como el título documental, las distintas asociaciones se utiliza, pero es que detrás de ese número hay muchos fallecidos, hay mucho dolor y muchas familias rotas. Entonces no nos tenemos que quedar con ese número, nos tenemos que quedar con esos fallecidos, esas muertes. ¿Qué le gusta más también a Juanjo? Seguir dirigiendo documentales, las series que ha dirigido también, ¿dónde se siente más cómodo? Bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado la ficción, ¿no? Pero
Lo que sí me gusta del documental, pues este tipo de documental social bueno, que no, que digamos no lo ve el gran público, pero documental es como genuinamente estricto, es un documento. Eso es lo que me gusta, ¿no? Denunciar ciertos hechos, ¿no? Y remover ciertas conciencias. Yo en el documental no doy mi opinión para nada, intento dar datos, intento ser lo más objetivo posible. Intento mostrar algo que yo, por ejemplo, como ciudadano medio, pues he descubierto también haciendo el documental y digo, esto lo tengo que mostrar a un tercero, a los demás. Entonces me parece muy interesante el trabajo del documental, es decir, a lo mejor he sido, o soy un advenedizo, pero soy un advenedizo encantado. Pues lo mejor yo creo, Juanjo, que podemos escuchar también todas esas impresiones que tienes que contar a todo el público soriano que va a venir hoy y que ya me consta que son unos cuantos los que van a llenar también esta sala y luego pues poder disfrutar también del documental. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No nos hace falta micro, pero tenemos micro y aquí aprovechamos los recursos. Así que bueno, nada, simplemente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido a ver el documental, a las personas que nos sugeristeis traer este documental imprescindible y me vais a permitir que digáis sobre todo a Juanjo, ¿no? A Juanjo Castro por estar aquí y con su presencia seguro que lo hacemos aún más interesante, ¿no? Ya que después tendremos un breve coloquio. Bueno, muchas gracias primero por venir al cine y estar aquí lleno. En segundo lugar, dar las gracias a los Cines Mercado, al Ayuntamiento y siempre no quiero olvidarme de las asociaciones de familiares que han apoyado desde el principio este documental. Después hay un coloquio, con lo cual no me quiero extender mucho y hacer una breve presentación porque son 2 horas muy intensas lo que vais a ver, ¿no? La idea del documental surgió porque leí el libro de Alberto Reyero, de que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid durante la pandemia. Era un libro que me indignado cuando lo leí porque era impresionante y no me creía lo que estaba leyendo. Y dije, bueno, esto hay que hacerlo, esto la gente lo tiene que saber, igual que yo no sabía lo que se vivió durante la pandemia, pues esto hay que contarlo en un documental. Yo me defino como un cineasta independiente, es la independencia que te da no tener dinero. Es decir, yo no hago las cosas sin casi dinero, es decir, hago lo que me apetece, no me debo a nadie ni a nada, ¿no? Simplemente a los pocos recursos que yo pueda conseguir. Entonces dije, pues esto hay que sacarlo adelante, ¿no? Claro, era un tema que era muy complicado, ¿no? Y políticamente parece que si tú haces esto es que vas contra un partido y estás a favor de otro. Yo no entro ahí. Entonces, bueno, los palos, digo, me van a dar igual los palos, ¿no? Pero por lo menos voy a intentar ser lo más objetivo posible. Entonces, en la Comunidad Autónoma de Madrid hubo una comisión de investigación durante el año 2021, en la cual declararon un montón de gente, digamos entre comillas técnicos, hay como cerca de 50 horas y es muy interesante lo que se contó allí. Quiero recordar que esa comisión es bajo juramento, nadie puede mentir, puede no acordarse o decir que estaba en otro lado, pero no puede mentir. Pero en esa comisión faltaron los responsables políticos, tanto el propio Reyero, ni Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, ni la presidenta Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque hubo nuevas elecciones y la nueva mayoría canceló esa comisión. Digo, a ver cómo hago esto con el documental. Menos mal que después en septiembre del 2024 hubo una comisión ciudadana presidida por el jurista Martín Pallín y organizada por distintas asociaciones de familiares. Ahí el único representante o el único alto cargo político fue Alberto Reyero, y principalmente en esa comisión fueron familiares y trabajadoras de residencia. Digo trabajadoras no por ser políticamente correcto, sino porque el sector que trabaja en las residencias es principalmente femenino, con lo cual está discriminado por su sexo y por donde trabaja, ya lo veis en el documental, ¿no? Entonces fue muy interesante, dije, pues ya está, ya tengo la idea para hacer el documental, junto a las 2 comisiones y nadie me podrá decir que he sido, digamos, he dado mi opinión, porque en el documental lo que voy a
lo que intento ser es muy estricto. En estas 2 horas os voy a bombardear con datos. Yo no voy a decir lo que tenéis que pensar. Al final, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Y aparte de ser estricto, lo que he querido siempre es tener mucho respeto hacia las familias. Porque 7.291 es verdad que yo lo utilizo, no quiero que se quede como una marca, yo lo utilizo como el documental, lo utilizan las asociaciones para reivindicar. Pero detrás de 7.291 hay 7.291 personas que fallecieron y no fueron derivadas, y después hay muchas familias con muchísimo dolor. Entonces tampoco me quiero extender mucho más. Después tenemos un coloquio que suelen ser muy interesantes, así que nada, pues muchas gracias de nuevo, y en 2 horas me contáis qué os ha parecido y si hemos aprendido algo de todo esto. Gracias.